Mi nombre es José Vicente Oliver, yo soy catedrático aquí de la Universidad Politécnica de Valencia en el área de Ingeniería Agroforestal y codirijo junto al compañero Javier Urchueguía, que habéis podido disfrutar antes de su ponencia, del Grupo de Investigación de Tecnologías de la Información contra el Cambio Climático, ¿no? Dentro del Instituto Ítaca y bueno, pues dentro de lo que es el conglomerado UPV, donde, como bien ha dicho Javier, somos pues una cuarentena larga ya de investigadores e investigadoras en diferentes disciplinas. El cambio climático, las tecnologías para mitigación, para adaptación, para compensación, son complejas, son diferentes y la verdad es que el esfuerzo y la cooperación multidisciplinar nos hace avanzar mucho más rápido que si nos dedicamos cada uno a nuestro conocimiento estanco, ¿no? Por lo tanto, nada, recalcar un poco lo que comentaba Javier, la buena experiencia también que hemos tenido en la cooperación, tanto con las administraciones públicas como con las empresas. En las administraciones públicas, el MITECOR del Ministerio de Transición Ecológica, pero también con la Generalitat Valenciana, con diferentes departamentos de diferentes consellerías y también, en este caso, ¿no? con la Agencia de Territorio. Y bueno, veremos algunos ejemplos también durante la presentación de hoy. Creo que, como bien se ha comentado antes, primero por la excelente intervención de Elvira, pero también por las conclusiones de mi compañero Javier, y lo que hemos visto también por los alcaldes con ese drive, ¿no? Con esa fuerza que tienen para defender lo suyo. Necesitamos de cooperación, necesitamos de priorización también de nuestras medidas, necesitamos de inteligencia, ¿vale? Para que podamos trabajar de una forma mucho más efectiva y necesitamos de basar nuestra cooperación en aquello que nos une, ¿no? Yo creo, no sé quién lo decía, ¿no? Pero esto no es un tema partidista. Ahora que estamos en debates electorales, esto es un tema realmente de compromiso social de toda nuestra sociedad, ¿no? Yo voy a dar un par de pinceladas, voy a ser muy rápido porque, como Manolo me tiene confianza y dice algo muy más pequeñito, digo, pues no te preocupes, vamos más rápido. Y voy a hablar algo de mitigación y compensación de emisiones, ¿no? Una oportunidad para la vertebración territorial de la Comunidad Valenciana. Podríamos estar hablando de esto, yo que sé, toda una jornada, ¿no? Pero no tenemos el tiempo y lo voy a fijar en algunos, o voy a hacer algunas reflexiones en algunos datos, que yo creo que es importante que tengamos datos y comparaciones de magnitudes, y sobre stock, sobre fijación, sobre emisiones, tanto un enfoque sectorial como un enfoque territorial, algo ya ha comentado antes Javier, como emisiones por perturbaciones, como decía Elvira, ¿no? Aquí tenemos el tema de los incendios y vamos a poner en números, ¿no? Lo que es el daño por emisiones de los incendios en la Comunidad Valenciana durante este año. Os voy a enseñar un par de datos y también de comparativas. ¿Cuál es el marco de compensación? Es decir, estamos en emisiones versus fijación. Y bueno, ¿qué rol juega la gestión forestal sostenible? ¿No? Se ha hablado mucho esta mañana de ello en el tema de la compensación, ¿no? Y bueno, a terminar con un poquito, como también decía antes Elvira, con un halo de esperanza, ¿no? De cuáles son las oportunidades realmente para nuestros pueblos. Si habéis visto la reacción, nosotros llevamos trabajando con pueblos de interiores desde muchos años, y si habéis visto la reacción de la alcaldesa de Andilla, es que es así. Es que realmente las oportunidades existen, ellos las ven, pero tienen muchas trabas para poderlas realizar, barreras de todo tipo, y yo tampoco quiero meter mucho el dedo en la llaga, ¿no? Esto no tenía animación, pero bueno, se ha puesto. Bien, en cuanto a las primeras reflexiones sobre el stock y fijación de carbono, dentro de un enfoque territorial, para la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, he visto por aquí a la Directora General de Política Territorial y Paisaje, a Rosa Pardo. Trabajamos un proyecto que hemos ido desarrollando con metodología que hemos desarrollado durante los últimos años en la Universidad Politécnica de Valencia, para calcular de una forma rigurosa lo que son los stocks de carbono y también la fijación anual de carbono. La metodología está contrastada, la metodología está publicada en artículos de referencia, pero yo voy rápidamente a ver algunos de los resultados, ¿no? En la Comunidad Valenciana tenemos del orden de 1.200.000 hectáreas de superficie forestal. 1.200.000 hectáreas que cada vez son más. Cada vez tenemos una media de unos 3.000 hectáreas de crecimiento forestal, o sea, de crecimiento de superficie forestal
todos los años. Eso significa ya un 60% del total del territorio. La media nacional es de un 40 y algo, la media europea es de un 30 y tantos. Es decir, estamos muy por encima en superficie forestal de lo que es la media tanto nacional como europea. ¿Esto es bueno o es malo? Pues yo no creo que ni que sea bueno ni que sea malo, lo que tenemos. Lo que pasa es que lo que tenemos lo tenemos en una situación bastante complicada, como luego veremos, ¿no? Y los resultados, pues bueno, los habéis visto durante este último verano. El stock de carbono en vuelo, es decir, la biomasa aérea, no estamos todavía en estos datos con la biomasa subterránea, que es muy importante en suelo, muy importante en nuestros ecosistemas. Eso estamos trabajándolo ahora con el CSIC y con la Universidad de Valencia y incorporaremos estos datos a este tipo de cartografía que ya está a disposición de todos por el Instituto Cartográfico Valenciano. Tenemos del orden de 185 millones de toneladas de CO2 equivalente en stock en nuestros montes. Además, la agricultura y sobre todo los cultivos leñosos, pero también los cultivos herbáceos, tenemos del orden de unas 50 millones de toneladas estocadas en nuestros cultivos agrícolas de una forma permanente. Por lo tanto, el stock total en la superficie agroforestal es de 237 millones de toneladas de CO2 equivalente. Claro, esto significa que tenemos un stock importante, pero mucho más importante es qué estamos fijando. O sea, cuál es, digamos, la fijación anual que tenemos en cada uno de los sumideros de carbono. 7,4 millones de toneladas de carbono es lo que, o equivalente, es lo que están sumiendo todos los años los ecosistemas forestales. Tened en cuenta que de ese 1.200.000 hectáreas que tenemos en la Comunidad Valenciana, pues números muy redondos. Más o menos un tercio es un arbolado maduro. Más o menos un tercio son lo regenerado después de los incendios desde el año 79 al 94, más luego los episodios del 12 y de ahora, de este verano, más lo que haya habido por el medio de más pequeños incendios. Y el otro tercio es matorral. Claro, los bosques maduros realmente ya poco carbono absorben, los bosques jóvenes absorben bastante más. Es decir, ahí la gestión forestal puede intervenir en cuanto a mejorar estos datos de sumideros de carbono. En el tema de agricultura llama la atención, ¿no?, que la fijación bruta es de unos 10 millones de toneladas de carbono, pero aquí no estamos calculando, luego en el sistema SITE que antes ha explicado Javier, sí que calculamos las emisiones netas. La agricultura obviamente tiene emisiones por todo el tema de tratamientos culturales, fundamentalmente la fertilización, la energía necesaria para el riego, etcétera, etcétera. Y luego tenemos las zonas verdes. Las zonas verdes, bueno, pues también son interesantes. La Consellería también las consideraba interesante de analizar. Y bueno, pues tenemos del orden de unas 30.000 toneladas que fijan todos los años nuestras zonas verdes en las grandes ciudades. Por lo tanto, 17,8 millones de toneladas de CO2, lo que fijamos en carbono. Si hacemos la cuenta que antes comentaba Javier, pues multiplicar esto por 40-50 euros y os salen pues muchos millones, ¿no? Muchos millones que podían ser dedicados a la gestión agroforestal. Y insisto en el tema agroforestal porque luego la problemática de incendios va a ir muy enfocada por ahí. Si hablamos de emisiones y vemos un enfoque sectorial, bueno, lo primero son los sectores directos, ¿no?, que están obligados a la compensación y bueno, vemos que todo lo conocéis, las 140 instalaciones que tenemos algo más de 140 instalaciones que tenemos en la Comunidad Valenciana, se concentran solamente en 11 municipios, con la concentración obviamente de la cerámica en la comarca de la Plana Baixa de Castellón. Pero más interesante, esto es bastante conocido, pero más interesantes son los sectores difusos, ¿no? Y volvemos al Pareto, ¿no?, que antes, al diagrama de Pareto que enseñaba Javier. Y bueno, vemos que las emisiones brutas de toda la Comunidad Valenciana son casi ya 30 millones de toneladas de CO2 equivalente frente a ese 7, algo que veíamos antes de fijación. Por lo tanto, tenemos emisiones netas de unos 23 millones de toneladas de CO2 equivalente. Pero vemos que si cogemos los 5 primeros indicadores, ¿no?, del IPCC, vemos que efectivamente, o sea, todo lo que es la movilidad, y fijaos que el primero son los automóviles,
Luego tenemos en el quinto lugar 2 camiones de servicios pesados, sería transporte, mientras que los 2, 3 y 4 son todo lo que es consumo energético. Es decir, energía y transporte nos hace, obviamente, el 70% o algo así del total de las emisiones. Por lo tanto, ya es un primer mensaje. Centremos nuestros esfuerzos de mitigación, desde luego, en aquellos sectores que realmente pues que tengan su efecto. Si vemos el enfoque territorial, solo 10 municipios, es decir, 1,8% del total de los municipios de la Comunidad Valenciana, hacen el 36% de las emisiones. Y si los ordenamos, estos 10 municipios, pues no nos extraña verlos, ¿no? Son los grandes, ¿no? Valencia, Castellón, Alicante, Elche, Paterna, Sagunto, Torrevieja, Orihuela, Ribarroja y Torrent. Entre ellos hacen, como digo, el 36% de las emisiones. Bueno, muy concentradas, como vemos, en zonas urbanas y en zonas más bien costeras. En cuanto al tema de emisiones, bueno, esto es la suma de todos los sectores difusos. Si necesitáis información concreta de cada uno de los sectores en cada uno de los municipios, como bien ha comentado Javier, dentro de la página web que hemos lanzado ayer del Observatorio de Emisiones de la Comunidad Valenciana, desde aquí, desde la Universidad Politécnica, lo podéis consultar perfectamente. Pero las emisiones por incendios forestales. Un incendio forestal, sobre todo un gran incendio forestal, definimos un gran incendio forestal cuando devasta más de 500 hectáreas, ¿no? Hemos tenido este año pues 2 incendios forestales muy grandes, el de la Vall d'Ebo y el de Begís, este último con casi 20.000 hectáreas. Bueno, nunca lo hemos visto, o por lo menos se analiza poco desde el punto de vista de las emisiones. Lo vemos bien desde el punto de vista de los daños del ecosistema forestal, ¿vale? Daños medioambientales. Incluso también hemos, desde hace años, intentado valorar lo que son las pérdidas económicas, ¿no? De la actividad que había en esas zonas. Pero desde luego, desde el punto de vista de emisiones, siempre hemos tenido muchas dudas, porque los cálculos no son fáciles. Aquí no estamos hablando de una foto de cuantificación de una emisión súbita, sino estamos hablando de un vídeo, porque tenemos una emisión súbita durante el incendio, pero luego prolongada en el tiempo por la biodegradación de la biomasa remanente en un ecosistema muerto, ¿no? O sin actividad fisiológica. Pero es que a la vez ya directamente tenemos la suerte en el monte Mediterráneo que tenemos una regeneración natural prácticamente a la primavera siguiente. Por lo tanto, ya empezamos a fijar carbono. Entonces, emitimos y fijamos carbono de una forma prolongada no es fácil. Por lo tanto, establecer cuantificaciones correctas nos lleva a proyectos de investigación, luego os contaré porque realmente estamos trabajando bastante en ello. Las imágenes que todos hemos visto durante este verano, yo estaba en la otra parte del mundo, estaba en Australia trabajando, pero sí que lo he seguido, ¿no? Y bueno, ha salido prácticamente en todos los noticieros, telediarios de todos los países del mundo, ¿no? ¿Nos acordamos de los incendios? Sí, los que ya somos un poco más viejos en este tipo de cuitas, y veo a Manolo aquí que lo sufrió en el 2012 siendo alcalde de un pueblo totalmente devastado. Bueno, nos quejamos un poco de eso, que a partir de octubre, noviembre, y soy muy generoso, ya nadie habla de esto, ¿no? Y ya prácticamente se olvida. Yo creo que estamos en otra dinámica y creo que también ayuda, entre comillas, la cuantificación de las emisiones y ver y poner en relación cómo son estas emisiones descontroladas, que no podemos realmente, o nos vienen súbitamente y es difícil de atajarlas, pero ponerla en contexto de emisiones para concienciar todavía más, ¿no? El tema de concienciación, que yo creo que es clave. Bien, ahí veis un poco el mapa de la superficie quemada este año en Vall d'Ebo, del orden de 12.000 hectáreas. Y el otro gran incendio de Begís, fijaos que también se sobrelaparon en el tiempo, costaron mucho de extinguir, porque estaban fuera de control, tanto uno como el otro. Tener prácticamente 2 semanas de incendio activo, como pasó en Begís, es un tema ya muy duro. Y bueno, 19.000 hectáreas, la que volvieron a quemar zonas que se habían quemado en el 2012, zonas de muy difícil regeneración o restauración, porque los pinos habían crecido muy bien, regeneración natural, pero se queman otra vez jóvenes, pues no le ha dado tiempo a formar la piña, es decir, difícil de volver a regenerar. Dentro del sistema de información territorial de emisiones, el sistema SITE, ¿no? Del que os ha comentado antes Javier, pero también dentro de un proyecto europeo, un SUDOE que llevamos entre España y Portugal, donde participa también la Universidad de Valencia, el CSIC y el INIA, en este caso
en Madrid estamos analizando precisamente ese tipo de emisiones en incendios según sean bosques maduros, bosques jóvenes, matorrales, de diferentes tipos de estratos forestales en el arco mediterráneo. Yo me gustaría enseñaros esta gráfica, ¿no? Que os quedéis un poco con las magnitudes. Si veis los incendios, aquí tenemos los incendios del 2012, el total de emisiones de incendios del 2012, perdón, del 2022, y estos fueron los del 2012, que fueron todavía más. Si veis los de este año, de este verano, estamos prácticamente en 1.000.000 de toneladas de CO2 equivalente de emisiones en un año. Para hacer una comparativa, lo podríamos comparar con muchas cosas. Pero para hacer una comparativa, quizá, fijaos, estas son las emisiones totales de la ciudad de Valencia en un año. Y estos son las emisiones por tráfico privado en la ciudad de Valencia en un año. Lo mismo para Alicante y para Castellón. Bueno, pues más o menos se ha emitido en un año lo que emite la ciudad de Alicante en toda su actividad durante un año. O la suma de todos los vehículos privados en la ciudad de Valencia, de Alicante y de Castellón durante un año. Es decir, ya podemos trabajar en transición energética y en mitigación y en emisiones, pero realmente aquí tenemos perdonad la expresión, una bomba de relojería. Es decir, tenemos algo que es complejo de gestionar, pero a la vez nos puede llevar a los balances reales. Otra cosa es que después tengamos que reportar de una forma o de otra, pero si no estamos haciendo trampas al solitario, sabemos perfectamente de que tenemos un foco de emisión muy importante. Claro, este tipo de situaciones de incendios, bueno, todos vemos un poco las causas, ¿no? Y por una parte tenemos, pues bueno, un estado de los ecosistemas forestales donde, término técnico a lo mejor puede ser silvogénesis, donde tenemos más superficie forestal, más densificada, es decir, con muchos más árboles porque no hay gestión en muchas zonas, y muchos de esos árboles por competencia pues se van secando, se van muriendo, ¿no? Y luego pues esa biomasa seca. Yo creo que eso todos los que hemos pateado por el monte lo sabemos bien. Y además también sabemos, hoy todavía mejor, ¿qué es la emergencia climática? O sea, esas olas de altas temperaturas, esas sequías prolongadas, esas tormentas secas y esos rayos que son la causa fundamental hoy en día de los incendios, porque las negligencias van reduciéndose, la concienciación pública va mejorando muchísimo y desde luego, pues bueno, digamos la parte de tormentas secas y rayos va ganando en porcentaje en cuanto a las causas de los incendios. Son lo que normalmente vemos, pero debajo de eso, ¿qué subyace? Subyace lo que tenemos en los pueblos de interior de la Comunidad Valenciana. Una despoblación, una falta de actividad, un abandono progresivo desde hace ya bastante tiempo de la actividad forestal, pero ojo, un abandono también de la actividad agrícola. Fijaos, yo ayer en un tribunal de defensa de un trabajo final de máster en el Poli, la chica que defendía decía, no, es que en la simulación de los incendios hay modelos de combustible, ¿no? Y lo agrícola siempre es modelo cero, ¿no? Porque por ahí no corre el fuego. Digo, mira, sí, eso es cierto, es correcto desde el punto de vista de la normativa y de la bibliografía, pero no es correcto tal como tenemos hoy los campos. Yo soy de un pueblo del interior de Castellón que se llama Caudil. Nosotros hemos tenido un pequeño incendio, pero ha sido de interfaz urbano-forestal, de los que hubo que evacuar, a pesar de que no fueron muchas hectáreas. Y cuando bajas a ver el incendio que lo ocasionó, la frenada del tren, ¿no? que viene de Barracas para abajo, ves cómo corre por los campos perdidos, todos arrasados, los campos trabajados no frenaron el fuego, porque los ribazos no están trabajados. Por lo tanto, corrieron por los ribazos y engancharon otro monte. Es decir, trabajar los campos, sí, pero si tenemos un campo trabajado alrededor de muchos perdidos, el abandono lo tenemos ahí. Y no solamente en el secano, ojo, también en el regadío, que eso todavía es más grave, ¿no? Y se empezó obviamente a abandonar la agricultura más marginal, lo que es perimetral a lo que son las superficies que siempre han sido forestales o los enclavados forestales, algunos llamamos masías, etc. Pero es que luego ha ido ya ampliándose prácticamente hasta la puerta de la casa del pueblo. Si analizamos lo que son las emisiones y la fijación y hacemos un pequeño análisis, pues bueno, lo veis ahí, solo 10 municipios hacen el 21% de la fijación de carbono, ¿vale? Que son los municipios que tienen un término municipal más grande y tienen más existencias forestales, ¿no?
Requena, Morella, Llora, Venta del Moro, Chelva, Corte de Pallás, Enguera, Elche, Vistabella, el Maestrat, la Pobla de Benifasá. Son los que más fijan y, bueno, los 10 primeros. Pero bueno, si cogemos también a todos los demás, lo veis en el mapa de la derecha. Prácticamente todos los pueblos que fijan, pues están en las zonas rurales, lógico. Y todos los que emiten, los hemos visto antes, están en las zonas urbanas. Es decir, aquí tenemos claramente una compensación, o debería haber una compensación interterritorial. Si esto lo comparamos, Elvira, con Cataluña, o lo comparamos con Murcia, la cosa no nos sale igual. Porque tenemos una vertebración mucho mejor del territorio, no tan bipolar, ¿no?, como tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Eso es extremadamente, se nota muchísimo más en Castellón, algo menos en Valencia y menos en Castellón. También hay un gradiente yo le llamo desvertebración territorial, ¿no? Pero bueno, lo podemos llamar como queráis, pero en cualquier caso una descompensación en cualquier caso. 175 municipios, es decir, el 32% de los 542 municipios, ¿me equivoco? No, bien. Son pulmones netos de carbono, ¿vale? Antes hemos visto los datos de un par de municipios, pues tenemos 175 municipios así, que son pulmones netos de carbono, fijan carbono en su balance neto. Y 367 municipios son emisores netos de carbono, ¿vale? Eso es como tenemos la radiografía en cuanto a la distribución territorial. Bien, si hablamos de gestión forestal sostenible, si queremos prevenir en lo posible lo que son emisiones súbitas por incendios descontrolados que se nos vayan, ¿no?, incendios grandes, donde ya las capacidades de los excelentes medios de extinción que tenemos ya no pueden con ellos, desde luego hay 5 prioridades en las que tenemos que trabajar, ¿no? La recuperación de terrenos agrícolas abandonados, lo he comentado antes, tanto perimetrales como enclavados. Parece fundamental. Una cosa es la prevención interna en la gestión forestal y otra la prevención externa de la gestión agroforestal. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, mucho incendio que no puede ser parado por los campos, ¿vale? E incluso incendios que se propagan desde los campos al monte, como os he supuesto el ejemplo anteriormente. La gestión de la interfaz urbano-forestal ya no es un tema solamente de las urbanizaciones que tenemos en el territorio, sino que es un tema de los pueblos. Si os dais una vuelta por el Alto Mijares, por ejemplo, o por tu zona, ya son pequeñas urbanizaciones metidas dentro de los bosques. O sea, ya la problemática específica que tenía, yo qué sé, la Cañada con el Monte de la Ballesa en Paterna es prácticamente ya la misma que tienes tú, Chelo, en Andilla, porque el monte ya está totalmente pegado a las casas y la poca huerta o campo que había alrededor de las casas está totalmente abandonado, o bien ya invadido por la vegetación forestal, o sencillamente pues prácticamente muertos en los cultivos leñosos o lo que hubiere. Por lo tanto, una gestión de la interfaz urbano-forestal es absolutamente necesaria. Y aquí estamos hablando de seguridad, estamos hablando de evacuaciones en situaciones de incendios. El incendio de Pedrogao hace un par de años, 3 años, en el norte de Portugal, la gente murió saliendo por la única vía de escape que había en un coche. Si pensáis en muchos de vuestros pueblos, ¿qué salida tienen? Tú solamente tienes una salida, prácticamente una salida asfaltada, ¿vale? Si no, pues hay que huir por medio del bosque, lo cual también es una ratonera. Muchísimas urbanizaciones no tienen sedes de emergencia, planes de prevención hace falta para este tipo de gestión de la interfaz. Los mantenimientos de infraestructuras, de vías, de balsas. Las balsas, vale, sí, las tenemos bastante bien cuidadas, pero las vías de acceso al monte, si no hay actividad agrícola ni forestal en el monte, también se van abandonando. Y cualquier alcalde o alcaldesa sabe lo que cuesta, ¿no?, mantener caminos, o las diputaciones incluso, o también las Generalitat Valenciana. Es decir, ahí tenemos que hacer un esfuerzo también de mantener esos puntos de acceso. El aclareo y luego 2 intervenciones claras ya de lo que sería la prevención interna forestal, ¿no? Por una parte, el aclareo de monte tras regeneración natural, es decir, todos esos montes, os decía, prácticamente 1/3 de la superficie forestal de la Comunidad Valenciana, que son regeneración postincendio o silvogénesis, es decir, invasión, ¿no?, de terrenos agrícolas, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues ahí tenemos que intentar trabajar
para clarear estos montes, para hacerlos mucho más resilientes, para que tengan menos competencia entre ellos también por el tema de escasez de agua o de nutrientes, trabajan en aclareo de Monte Bravo. Y esto hay que hacerlo de una forma rentable. Y si hay que hacerlo de una forma rentable, vamos a buscarle algún tipo de beneficio. Desde luego, el único uso que podemos utilizar hoy en día de este tipo de material es la biomasa forestal residual para fines energéticos, que además es una fuente de energía renovable que está sustituyendo fuentes de energías fósiles. Ya sabéis, si tenéis una estufa de pellets, me parece que lo vais a tener crudo este año para comprar pellets, porque es que no hay en ningún lado. Yo me quiero subir al pueblo y ya empezar a acumular los pellets y no encuentro por ningún lado. O sea, hay una demanda importante de biocombustibles sólidos en base a biomasa forestal residual. Esa es una intervención clave que nos va a hacer los montes mucho más resilientes. Y por la otra está el aclareo en masas adultas, esas repoblaciones que nunca se han quemado, esas masas que han llegado adultas. Bueno, pues ahí sí que tenemos que empezar a clarear, porque tenemos que empezar a preparar lo que es la regeneración natural para las próximas generaciones. Y bueno, ahí tenemos posibilidades de uso también, madera para construcción sostenible, para carpintería sostenible, para sustituir aluminio, acero, que son sectores muy, muy emisores, y luego obviamente aquello que ya no nos valga para ello, para bioenergía. Bueno, antes comentaban que el cortoplacismo, ¿no? Lo comentabas tú, Javier. Los que somos ingenieros forestales planificamos ahora para dentro de casi 100 años, por lo tanto esto no nos viene de nuevo. Lo que hacemos generalmente en la gestión no lo veremos nunca, sino que lo verán nuestros hijos o nuestros nietos. Así es nuestra formación y así hemos pensado siempre. Yo creo que el cambio climático también tiene parte de este elemento, ¿no? Bien. En cuanto a la compensación, algunas reflexiones. Antes se ha comentado también la vía del registro de huella de carbono del Ministerio. El Ministerio tiene 3 vías de compensación para, siempre voluntarias, ¿no? Para compensaciones voluntarias. Por una parte, invertir en proyectos de repoblación forestal. Segundo, en plantaciones de crecimiento rápido. Y tercero, en gestión forestal. Si estamos hablando del arco mediterráneo, nosotros, os he dado los datos, 1.200.000 hectáreas y todavía creciendo más la superficie forestal. ¿Repoblaciones? Pues bueno, en algunos sitios sí, si se nos ha quemado un regenerado que no puede regenerar, habrá que repoblar. Pero desde luego plantaciones de crecimiento rápido no es algo que se esté poniendo como objetivo en ninguna de las políticas que estamos viendo, ¿no? Y las repoblaciones van a ser puntuales. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es centrar el esfuerzo en la gestión forestal. ¿Qué pasa? Que al final los proyectos que se han iniciado durante los últimos años van orientados en España, estamos hablando del Ministerio, a repoblaciones y a plantaciones de crecimiento rápido. Es decir, estamos metiendo dinero de compensación en los eucaliptales de Galicia y en los pinares del País Vasco con pino radiata, donde hacen una gestión, pues prácticamente como las lechugas, igual cortan los árboles, ¿vale? Plantan, cortan, tala rasa y luego vuelven a plantar. Eso sí que se están metiendo las empresas a compensar por ahí. Claro, es mucho más fácil de cuantificar y es todo crecimiento neto, porque coges las masas muy jóvenes, las tablas de cubicación funcionan perfectamente y podemos calcular y certificar muy bien esos crecimientos. Claro, la gestión de un ecosistema mediterráneo es mucho más compleja. Primero, porque tenemos diferentes estratos. Segundo, porque tenemos carbono en vuelo y carbono en suelo, o sea, aéreo y subterráneo. Y tercero, porque tenemos que gestionar el riesgo del incendio de alguna forma. Y eso es lo que estamos trabajando con el Ministerio, concretamente con la Unidad de Registro de Huella de Carbono, dentro de un proyecto que llamamos REMAS, y ahora lo continuamos con el proyecto Informa, que es sobre compensación por gestión forestal en ecosistemas mediterráneos, para meter buenos cálculos y ofrecer una mínima certificación a las empresas para que también hagan proyectos de compensación por gestión forestal. Esto es fundamental porque ahí atajaríamos las 5 prioridades que os he enseñado antes, ¿no? También es cierto que en paralelo a nivel de la Comunidad Valenciana, antes se ha nombrado, tenemos la Ley de Cambio Climático. La Ley de Cambio Climático es una ley muy valiente y nosotros desde la universidad hemos seguido, hemos observado cómo ha evolucionado todo el proceso de la ley y nos ha parecido positivo, ¿no?
Quizá para las empresas parece que sea un poco dura, ¿no? Una imposición, pero también es cierto que estamos hablando de no muchas empresas, porque el listón está bastante alto, ni tampoco muchas entidades públicas. Por lo tanto, es una oportunidad, hay que hacerlo bien, hay que esperar al reglamento, vamos a ver eso cómo se reglamenta. Yo creo que también tiene que haber una participación activa de la parte empresarial y tienen que decir dónde están sus límites y sus posibilidades. Hay muchas empresas, calculamos de unos 200 millones de euros en compensación de bonos aparte de los ETS que tenemos por responsabilidad social corporativa en empresas valencianas, que van a otras partes del mundo, van a plantaciones en Costa Rica o a gestión de eucaliptales en Brasil, mientras que nosotros todavía no somos capaces de articular un mecanismo de compensación a escala local. Cuando hablamos de economía local, cuando hablamos de economía circular, cuando hablamos de bioeconomía, es decir, la esencia del Pacto Verde Europeo, el elemento local es crucial. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, en el mercado de compensación tenemos una oportunidad, yo creo que muy buena. Pero para eso nos tenemos que alinear todos, nos tenemos que alinear nosotros como científicos, como técnicos, para ofreceros a las administraciones públicas y a las empresas rigor técnico y herramientas, y las administraciones y las empresas y la sociedad civil, pues quizá quitar un poco el juego partidista, ¿no?, que vemos en algunas cosas relacionadas con la gestión forestal, con el cambio climático, incluso también con la transición energética. Por lo tanto, una descarbonización, un proceso de descarbonización en el medio rural valenciano no tiene por qué ser una amenaza, ni mucho menos, es una gran oportunidad, ¿no? Y quiero terminar como ha terminado antes Elvira, con un poquito de buen rollo, ¿no?, de esperanza. La transición energética, la transición ecológica debe de ser justa. Y cuando hablamos de que debe de ser justa también territorialmente. Por lo tanto, antes la alcaldesa de Andilla con mucha emoción lo decía: quien contamina paga y quien descontamina o quien fija debería de cobrar, ¿no? Pues sí, realmente eso es justicia social y eso es justicia territorial. Y eso es lo que se reclama desde el mundo interior de la Comunidad Valenciana, desde asociaciones como AMUFOR, desde las federaciones de municipios y provincias. Es decir, eso es lo que se reclama y lo que estamos oyendo todos los días. Pues vamos a hacerles caso a los pueblos que realmente viven de esto, se juegan sus cacaos, ¿no?, todos los días en esto y lo tienen muy claro. Pero vamos a hacerlo de una forma inteligente. Primero, vamos a actuar en aquello que realmente tenga un impacto en descarbonización clave, ¿no? O sea, que el euro que invertamos realmente tenga un mayor impacto en la reducción de emisiones. Y bueno, los proyectos, y desde luego, yo creo que de la política agraria común, ¿no?, también hemos aprendido que el café para todos no ha sido lo mejor para Europa, ¿no? A veces llamamos el chocolate para algunos, quizás sea mucho más efectivo. El dinero público, las subvenciones, en este tipo de proyectos, deben apoyar proyectos que tengan riesgo. El dinero privado, la inversión privada siempre es muy conservadora, no quiere meterse en donde haya riesgo. En todos estos proyectos hay riesgo. Para eso debería estar el dinero público. Y si realmente funciona, no os preocupéis que se replicará con inversión privada en todo el territorio. Por eso, nosotros desde la universidad, desde nuestro grupo de investigación, sí que apelamos a lo que son los proyectos tractores de reducción de emisiones y que las ayudas públicas vayan ahí. La agricultura ecológica, que, como os he dicho antes, 10 millones de fijación, pero realmente cuando vemos lo neto, la agricultura prácticamente no fija, porque tenemos muchísimas emisiones en fertilizantes, en pesticidas, en la maquinaria, en los riegos. Ahí tenemos un campo de innovación, de descarbonización perfecto. La ganadería extensiva, por el tema de calidad y seguridad agroalimentaria, muy rápido. Madera para construcción sostenible, muebles, embalajes, en sustitución siempre de otros materiales, porque vamos a gastar otros materiales que son emisores. Los productos forestales no madereros, que tenemos muchísimos en la Comunidad Valenciana, el corcho, las resinas, las plantas aromáticas y medicinales, la apicultura, y las energías renovables en el medio natural o en el medio rural, como comentábamos antes, ¿no? Las redes distribuidas de calor, la geotermia, la solar térmica, la mini hidráulica y la bioenergía agroforestal, siempre basada en biomasa forestal residual, biomasa agrícola residual y biomasa industrial residual de fuente lignocelulósica. Y luego cierro con el tema de los pagos por servicios ambientales, y yo creo que en esto llevamos mucho tiempo hablando y trabajando. Biodiversidad, paisaje, calidad del agua y carbono, ¿no? Son los cuatro ejes.
Pues aquí tenemos un primero, que es el carbono, que por fin tenemos unidad de mercado por el tema de la compensación de los bonos. Empecemos a trabajar. Cuando hay herramientas de mercado, siempre es mucho más fácil trabajar en el pago por las externalidades, en este caso por los servicios ambientales. Oportunidad, bioeconomía, economía circular llevada al mundo rural. No estamos inventando la rueda, es lo que nos pide Bruselas dentro del Pacto Verde Europeo. Y por lo tanto, alineémonos todos. Yo creo que es un momento, y los incendios quizá en eso nos hayan venido bien, de aparcar un poco las diferencias, de buscar ese mínimo común denominador y de tirar adelante por una transición energética, una transición ecológica, una mitigación activa del cambio climático que sea justa territorial y socialmente. Muchas gracias.